Bendita naturaleza, divinidad que confiere la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! A Chile quiero, chileno yo soy. Lo repiten sin cesar. A Chile quiero, chileno yo soy. Vamos, tenemos una nueva conversación a la que le hemos dado como título genérico Conversando por Chile. Y evidentemente que es necesario conversar con Chile porque está ocurriendo una serie de consideraciones que la gente tiene que tener a medida que va pasando el tiempo absoluta claridad por las decisiones que vamos a tomar en noviembre y probablemente en diciembre. Entonces, yo quiero poner sobre el tapete de esta conversación, en primer lugar, lo que está pasando con el Partido Comunista. Porque a mi juicio hay varias cosas ahí que son necesarias de tirar a la mesa y que la gente tome conciencia. Yo por de pronto quiero plantear el tema de Jadwe, que se logra inscribir, el Partido Comunista lo logra inscribir como candidato a diputado por Recoleta, y todo el mundo se escandaliza porque este hombre va candidato a diputado, y todo el mundo dice, pero si este gallo tiene un proceso, este gallo está juzgado, tiene un listado de prontuario. Entonces la reflexión que yo hago, a mi juicio, que eso al Partido Comunista nunca le ha importado. Al Partido Comunista le interesa mantener sus filas en orden. El señor Jadwe probablemente pueda ser elegido, va a ser condenado, va a ser desaforado, va a ser condenado, va a perder el cargo de diputado, pero como la ley es maldita, van a instalar a otro comunista en el puesto de él. Si esa es la jugada, esa es la jugada. Entonces, con eso quiero tirar esto a la mesa y partir dialogando. Hoy día tenemos a Jaime Alcalde con nosotros. Y bueno, Pablo, vamos. Don Jaime. Muchas gracias. Bueno, ya se conocieron las listas, ya vimos las listas que van por un lado y por el otro del elenco político y el Partido Comunista está jugando ciertamente sus cartas con bastante maestría en un momento en que la coyuntura los ha posicionado como una fuerza política influyente, con independencia de si logre o no ganar su candidata a fin de año, que cuenta con el apoyo no solamente de la coalición gobernante, sino ya vimos qué pasó con la DC, que terminó sumándose con sus votos a darle su apoyo. Probablemente las encuestas apuntan a eso, no sea la candidata victoriosa a fin de año, pero hay un posicionamiento del Partido Comunista que ciertamente está tratando de blanquearse, ¿no? Y que se aprovecha de todas las herramientas que le proporciona la democracia liberal en este caso, para ir instalándose. Tú lo has dicho respecto de Jadwe. ¿Por qué Jadwe? Porque Jadwe es una persona conocida, donde tiene a una persona que lo sucede, que es su primo, como alcalde de Recoleta, y donde es una persona que va a acarrear votos. Y el sistema de cambio electoral, ya sabemos, no tiene que ver con alguien que se sometió al escrutinio popular, como era originalmente el sistema, sino que el propio partido designa finalmente a alguien que no. Pero los nombres se repiten. Iracy Hasler está en el distrito 10 de Santiago, y así. El Partido Comunista está también dándose cuenta de los flancos que puede abrir la candidatura y por eso está quitándole exposición a su candidata para que no suceda lo que ya pasó, ¿no? Nosotros lo habíamos comentado en un programa anterior, por ejemplo, cuando analizábamos la propiedad en el programa de la Janet Jara y donde decíamos lo que después salió y que ella misma negó, por ejemplo, la nacionalización del cobre. Y ahora salía una noticia de que la UDI se levanta con el observatorio de arriendo que proponía también el programa de la candidata. Pero en ese mismo programa anterior nosotros ya habíamos comentado, por ejemplo, qué sucede con el Banco de Suelo. El Banco de Suelo es una iniciativa que en Chile se había hecho, pero claro, una cosa es cómo se hace respecto de tierras que ya son
de fiscales y otras cosas, cómo se puede terminar incrementando eso bajo políticas finalmente expropiatorias, requisitorias o de nacionalización, como se proponía al respecto del litio. Yo creo que la gente no dimensiona del todo lo que hay detrás y la estrategia que ha llevado al Partido Comunista adelante, ¿no? El Partido Comunista, si lo pensamos en número de votos reales por militante, etcétera, ha mantenido una tendencia alrededor del 7%, ¿no? Así es. En voto. Así es. En un sistema electoral como era el binominal, eso significaba que no tenían acceso y no entran hasta que finalmente logran hacer un acuerdo político con lo que era la concertación bajo la lógica de la nueva mayoría, y ahí ya comienzan a formar parte del gobierno. Y bueno, vamos viendo que ese año 2014, que fue la nueva mayoría, comienzan a entrar al gobierno, comienzan a visibilizarse y comienza a crecer su votación, con independencia de que la militancia sea menor, ¿no? Están por ahí las grabaciones, por ejemplo, respecto a lo que fue el Congreso General, donde Lautaro Carmona daba la definición del partido, donde demuestra que esa aproximación a la socialdemocracia que se pretende no es tal y que son el mismo partido con una identidad de siempre. Yo creo que el momento político que vive Chile es complejo porque hay problemas no solamente de gobernabilidad, sino también de alternativas. El mismo hecho de que la candidata Evelyn Matei vaya bajando en las encuestas sucesivamente, que las medidas que se tomen finalmente no logren revertir esa tendencia, habla de algo, ¿no? Habla de que claramente falta el liderazgo. Estamos hablando de Evelyn Matei, fue precandidata presidencial por primera vez El para el año 2013. el 93. El 93, claro. Cuando pasó El Quiotazo. el Quiotazo. El Quiotazo. Y luego volvió a hacerlo ya oficialmente el año 2013. O sea, estamos hablando de alguien que en 30 años, 32 años, ha estado presente en las elecciones. Y los nuevos liderazgos votan los nuevos liderazgos. Su partido además es el partido que va en declive en número de... Sí, si claro. miramos los últimos resultados de la elección municipal. Sus partidos. Acuérdate que era Renovación Nacional. Bueno, era Renovación Nacional, después fue la UDI, pero la UDI, si lo miramos, por ejemplo, con lo que fue la elección de alcaldes, el partido de derecha que se redujo en comparación con la centro-derecha, como prefieren llamarse, frente a lo que es Renovación Nacional como alternativa. Claro. Pero hay otro hecho dentro de lo que tú estás comentando que también es bueno tenerlo presente. O sea, nadie, porque esto también afecta a la acción que está haciendo el Partido Comunista, pero ya que tocaste el caso del Comando de Chile Vamos, ahí nadie está obedeciendo a nadie. El diputado jefe de la bancada de Renovación Nacional se inscribe como candidato y luego, sin esperar mayor tiempo, le entrega el apoyo a José Antonio Caz. El senador de Renovación Nacional por Punta Arenas hace exactamente lo mismo. Y donde termina el baile, arriba el bote, es que la señora Matei despide a su jefe, el ideólogo de su campaña de imagen. Lo despide ayer. Pero lo que a mí me parece que marca la pauta en el cierre de las inscripciones es una palabra que está bastante pasada de moda, una pelotera generalizada, es decir, todos contra todos. Pero yo me quería detener en la pelotera del Partido Comunista, porque siendo el Partido Comunista la única máquina política que hay en rigor en nuestro medio, el único partido propiamente tal que hace política, la pelotera que intitula el diario La Tercera, si no me equivoco, ayer, o hoy día, no me acuerdo bien. No lo he visto yo. Que hay un quiebre en el Partido Comunista porque la candidata presidencial no quiere a Jadwe como candidato a diputado. Yo quiero advertirle a los estimados auditores y espectadores que
Eso no es verdad. Eso es mentira. Es decir, es una tramoya organizada en el seno del Partido Comunista, orientada a transformar a la candidata presidencial, a maquillar a la candidata presidencial como en las óperas antiguas o en el teatro griego, con un rostro de socialdemócrata. Pero eso está manejado completamente. No hay disenso. El Partido Comunista es uno solo y juega a estos juegos vectoriales falsos en el ambiente en el cual, como describe Osvaldo, hay una pelotera generalizada donde el secretario general era... No, el jefe de bancada. El jefe de bancada. Y después, o sea, incurre en una causal de expulsión del partido. Es una cosa notable. O sea, me nombraron candidato. Pues ahora yo incurro... Es decir, es como que yo te invitara a almorzar a ti y tú entras a mi casa y me pegas un balazo, digamos. O sea... Pero dentro de eso hay un tema que también es importante dejarlo arriba de la mesa dando vueltas, porque se ha producido otro hecho. Como el Partido Comunista no obedece más que a la doctrina y a la directiva vertical del Partido Comunista, el director del trabajo, que no es una autoridad de primer nivel, pero sí es una autoridad nombrada por el presidente de la República, se pasó por donde mejor pudo la orden del presidente de la República para los que tenían intereses electorales renunciaran a sus cargos. Pues este señor no renunció a su cargo y se inscribió como candidato a diputado por Copiapó, creo que va. No, si todos hacen lo que quieren. Si y entonces desobedece al presidente de la República. Bueno, eso ya no es edad, pero yo creo que va marcando, sobre todo en la acción del Partido Comunista, un hecho que pasa casi en esta pelotera, como tú le llamas, desapercibido. Pero están destruyendo el Estado de Derecho. Bueno, lo que han hecho siempre. En ese sentido son muy coherentes. Claro. Yo diría que son muy coherentes. Y la cuestión está hasta qué nivel va a llegar la sangre en el seno de los partidos. Yo, perdonando a Jaime, quitarle unos minutos. Yo creo que esto contextualiza una absoluta falta de confianza en los principios. Es decir, los partidos políticos son hace mucho rato, con la excepción del Partido Comunista, son hace mucho rato un club de socorros mutuos. Esa es la verdad. Bueno, sí. Es decir, yo reconozco que el candidato con el cual yo me he comprometido, que es Johannes Kaiser, reconoce esta situación y formó un partido político porque era la única manera de bailar la cueca dentro del sistema. Obvio. Pero hay tal nivel de falta de consensos en la sociedad que verdaderamente un episodio como es la elección de candidatos, no hay amistad cívica, no hay solidaridad de principio. Pero si no hay ni siquiera lealtad. No hay honorabilidad, no hay lealtad, no hay nada de eso. Pero mira, Pero, estimado, lo del Partido Comunista, no se confundan, no tiene nada que ver con esto. pero hay una cosa también que es inmoral. Porque en esto que estábamos conversando, y ahí yo le cedo la palabra a Jaime, en esto que estábamos conversando, la señora del Chile Vamos despide al ecuatoriano que le dirigía toda su imagen y que era como su consueta, le iba diciendo lo que había que hacer o no hacer. La señora parece que perdió la voluntad. Entonces, para justificar la salida de este ecuatoriano de su comando, era su guía estratégico. Entonces dice que lo saca porque fue él el responsable de la campaña odiosa contra Kast que ella emprendió. Dice, esta mujer está loca. Entonces el hombre se va y la desmiente.
y la desmiente públicamente. Entonces uno dice, por favor, pues, si ya hay un límite en esto. Pero ahí, volvió al Partido Comunista, pero solamente un cierre. El día lunes, creo que fue, salía una columna en el The Clinic a propósito de la incorporación de Sutil en el comando de Madej, ¿no? Y decía que uno de los elementos que buscaba lograr era tratar de rearticular la unidad precisamente frente a estas dispersiones, disensos. Decía, incluso la noticia lo ponía destacaba. con negrita, y decía que eran frases de personas que trabajaban en el comando. Bueno, que ella imponía su voluntad, que no, la manera en que trataba a la gente, que no seguía instrucciones. Y creo que todo esto está demostrado, ¿no? Tú decías a propósito de lo de Kast, sale diciendo que hay que reaccionar con fuerza porque esto no se puede permitir en los deepfakes, etcétera, que esto hay que pararlo en la política. Y 2 días después sale diciendo que no, en realidad no va a hacer nada, ¿no? Bueno, si vas así, ciertamente hay una manera de enfocar los problemas, etcétera. Pero vuelvo al Partido Comunista y creo con 2 hechos, uno que involucra a Jara y uno que involucra a un célebre comunista chileno. El que involucra a Jara hace ya algunos meses atrás, siendo ministra del Trabajo, yo creo que en la época en que estaba aprobándose la reforma previsional, tuvo una entrevista en el Mercurio, ella, Jara, donde si uno la leía, claro, daba a entender esa actitud que el partido, que los comunistas siempre han tenido, ¿no? Y la manera en que decía las cosas, y si uno lo entiende sabiendo la lógica que hay detrás, ¿no? O sea, podemos decir, la gramática del discurso, entendía claramente lo que estaba diciendo respecto, por ejemplo, su ambigüedad en torno a la pregunta del 18 de octubre y el comportamiento del Partido Comunista, etc. Y era claramente, bueno, básicamente aquí nosotros tenemos nuestras ideas, nuestro itinerario, nuestros propósitos, y esos propósitos son los que se van a cumplir. Y por eso que le da un poco igual que lo del aborto, saquemos lo del aborto, saquemos lo del libro, da lo mismo, es lo que se ponga en el papel queda, ¿no? Es decir, y no tiene ninguna importancia para ellos. Pero nada, ahora lo que dice Jaime en relación al numerito de la señora Jara, en relación a lo que dijo, no sé, en una radio, en algo, de que ella no tenía en su programa, ni lo va a tener, el tema del aborto. Y se le fueron todas las feministas encima y ha quedado, pero, como dices tú, la pelotera No, no, sí, es un discurso, es una verdad paralela, Sí, viven en todo eso universos pero paralelos. además es mentira. Pero si pongo, y ahí voy al otro hecho, ¿no? Cuenta en la biografía, Pachida Nancía, la biografía de Mario Góngora, sobre sus años que tuvo ahí, unos años de militancia comunista, cuando vuelve de un viaje a España, que era la época en que, en torno a la guerra civil. Y cuando toma la decisión, Neruda le dice que no haga pública su militancia comunista porque de esa manera puede ser más influyente, sobre todo en los ambientes en que se desenvolvía, ¿no? En un ambiente de la Universidad Católica, era un ambiente de las agrupaciones vinculadas a la acción católica del laicado, etc., ¿no? La Asociación de Estudiantes Católicos, la Acción Católica, etc. Entonces, es esto, ¿no? Siempre el Partido Comunista ha tratado de aprovechar los intersticios que va dejando la democracia liberal para tratar de mejorar una posición, pero desde su perspectiva, que ha sido y va a ser siempre la misma. Siempre la misma, pero con una salvedad. Yo quiero hacer un recuerdo histórico, Osvaldo, que es de mis años, digamos, coincidirá conmigo. Yo creo que ninguno de los últimos dirigentes del Partido Comunista tienen el vuelo de un Corvalán. Es decir, al fijar estrategias globales, porque efectivamente hay un desorden. O sea, hay un desorden porque, por ejemplo, haber aprobado en el último, llamémoslo así, congreso, es que es como, o sea, hacen unos congresos que son igual que el de los obispos, ¿eh? Sí, claro. que
que toman unas decisiones sacramentales, es decir, desde donde la doctrina se va a mover, los rangos desde donde la doctrina, y definirse en el año 2025 como un partido leninista, es decir, le faltó talento. Yo creo que si estuviera Corvalán, ese documento habría sido distinto. Corvalán mismo fue un tipo que fue el más cuerdo de todos los presidentes de partido en la UP, por muy lejos. Es decir, y desde luego, si Corvalán no hubiera tenido el lastre que significaba la dirigente del Partido Socialista en el 73 y de todos los partiduchos que eran el MAPU, la izquierda cristiana, lo más probable es que nos habría emborrachado la perdiz, como quien dice, y no habría habido pronunciamiento militar, porque los comunistas son extraordinariamente hábiles al respecto. Pero lo que nosotros tenemos que inspirar como verdad inamovible, que es la verdad histórica inamovible, que es lo que dice la Thatcher. El comunista cuando habla miente y cuando calla encubre, y eso tiene el poder roba. La historia de Góngora, la historia ahora de la Jara. Ahora es una pobre socialdemócrata, en fin, que aplaudió de pie la definición del Partido Comunista en febrero como un partido leninista, pero ahora es una gran socialdemócrata que está contra el aborto, en fin, y etcétera, etcétera. Entonces, yo creo, sinceramente, que va a arrastrar los votos que va a arrastrar gracias al Frente Amplio y el 8% del Partido Comunista, pero hay un juego muy sumamente extraño, a lo mejor Osvaldo me lo puede explicar, de los periódicos, del Mercurio de Sociedad Anónima de Prensa, en que le hacen una campaña fabulosa. O sea, yo no he visto ningún candidato con la cobertura que tiene la señora Jara, que es la candidata del Partido Comunista. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué follón hay ahí? ¿Qué embrollo? ¿Cuál es el juego oculto? No sé. Bueno, pero yo creo que en ese contexto habría que sacar la derivada de la reunión de los próceres empresariales con ella. Si todos los próceres empresariales con ella van a pedirle una especie de carta de garantías al Partido Comunista, es decir, que no entienden absolutamente nada, son de una ignorancia aterradora, porque yo les diría, por lo menos leanse el manifiesto del Partido Comunista que lleva 120 años. O lea los acuerdos del último Congreso, que es el resumen. Las conclusiones del Congreso. Claro, entonces uno dice, ¿cómo es posible? No son buenos para leer, así que mejor que lean la... ¿Cómo es posible? El epílogo. ¿Cómo es posible? ¿Ya? Entonces, claro, yo modestamente empiezo a hacer los cruces de información. Nos reíamos con Pablo y con Jaime sobre la inserción, esa frasecita de inserción por los empresarios. Empresarios habían algunos, el más destacado era Sutil. Entonces, ¿cuál era el punto ahí? El punto era intentar llegar a la unidad de la centro-derecha, pero la unidad de la centro-derecha tenía un precio. Había que sacar a Kass y había que sacar a Kaiser. La unidad se hacía con la señora Matei. Como no les resultó el cuento, pusieron al interventor dentro del comando de la señora Matei, o se compró el comando. Claro, y la verdad, la cosa es que nada de eso ha funcionado. Entonces se quejan los de ahí, se quejan los de acá. La señora Matei le echa la culpa a todo lo malo ahora al que echó, pero yo no sé por qué ella habló y sigue hablando de las mismas cosas. Como entonces, la reina de corazones de la Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, y entonces yo creo que cuando se reúnen el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, el de ACIMED, el de la Confederación de la Producción y el Comercio, y todos ahí con la Jara, para una reunión que ustedes podrán discutirme a lo mejor, pero una reunión que no sirvió para nada, porque todavía no cerraban la puerta para despedirla, cuando ya el panorama había cambiado radicalmente y ellos quedaron de sonrientes con la cara larga, porque la señora hizo unas declaraciones a la salida del cuento de que aquí cambios no habían. Sí. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿en qué país estamos viviendo? Bueno, ya los descuelgues están recién empezando, no sé qué piensa Jaime, pero a mí me da la impresión que
este señor se aguantó el jefe de bancada, que lo designaran para soltar la buchada. No, yo creo que va a venir un descuelgue, porque a ver, ya que estamos hablando de las organizaciones políticas y de la forma en que actúan, Jaime y tú estarán de acuerdo conmigo. La política es solo una empresa sumadora de votos para obtener beneficios económicos. Eso es toda la política de hoy. No hay principios, no hay valores, no hay nada. Solo que es una empresa recolectora de votos. Pues bien, pero para recolectar votos necesitan imágenes, necesitan figuras ganadoras. Yo me pregunto, ¿habrá algún candidato a diputado o a senador por algunas regiones que tenga alguna motivación de sacarse fotos con la que las encuestas van tercera o cuarta? O sea, Sí, lo que va a pasar es ciertamente que más bien los candidatos ahora van a tratar de huir de la candidata. yo creo que eso es lo que va a pasar. Sí, lo que pasa es que creo que lo comentamos en algún programa anterior respecto de un artículo, ensayo español de un autor español que hablaba de la derecha zombie hace varios años atrás, ¿no? Y decía que eran tres causas las que explicaban ese comportamiento. Una era el quedarse estancado un poquito en las lógicas de la Guerra Fría, que lo vemos, ¿no? Cuando la gente habla del comunismo. Sí, pero una cosa es la ideología que está detrás, pero las formas van cambiando y se adaptan a los tiempos. O sea, la lucha de clases como motor de la historia puede adoptar muchísimas variedades que pueden ser minorías de distintos tipos, el mismo tema del feminismo, etcétera, ¿no? Son causas que apuntan hacia allá. Entonces, claro, la presentación, sobre todo del comunismo, cuando hay en parte importante los votantes hoy que no conocieron la Guerra Fría y lo que supuso la Guerra Fría y los socialismos reales, ¿no? Los socialismos reales que ven son Venezuela y Cuba, donde en Venezuela hay otros elementos o Ortega, son otros elementos que hay que también considerar, ¿no? Ahora tienen sarna, esos dos regímenes para la candidata comunista tienen sarna, tienen... No, pero ahí también están los elementos, los elementos de los narcoestados, ¿no? Finalmente es una unión con eso. La otra causa decía que era esa confianza irrestricta en la democracia liberal, cuando la misma democracia liberal ha demostrado estar superada, ¿no? El primer proceso constituyente creo que fue un ejemplo donde lo que se esperaba ingenuamente como propuesta de lo que iba a venir, mucha gente de derecha votó a favor del cambio constitucional, el plebiscito inicial, supuestamente confiando en que iba a ser todo parecido. Terminamos con una lista del pueblo que era precisamente tratar de utilizar el mecanismo de entrada. Y por último, esa confianza en la técnica, ¿no? La tecnocracia como solución, lo concreto, lo que Lavín decía, ¿no? Los problemas reales y concretos de la gente, de apuntar hacia allá. Cuando, bueno, sí, evidentemente hay necesidades, pero las necesidades tienen que tener una visión de país más allá. No es solamente hacer cosas por hacer cosas, sino con una cierta proyección. Y ahora vuelvo a las listas. La gente que era diputada y pasa a ser candidato a senador, a candidato a diputado. No, y la familia, ¿cómo se llama? De Coloma, pues. La familia Coloma es como ¿cómo se llamaban los parecidos de la época de los papas, los Colonna. Colón. Entonces, va produciéndose eso y reaparecen figuras mediáticas, ¿no? Modelos. Pero la Evópolis es el ejemplo más ¿Qué es lo que es aterrador, Evópolis? Evópolis no es nada, pero entonces para poder ser algo a quienes llegan, revisa la lista. Yo no tengo nada y yo he trabajado gran parte de mi vida con ellos, no con eso, pero con ellos, con el mundo del arte, ya sea el teatro, la música. Revisa la lista de los de Evópolis. La mayor parte de los candidatos cantan o son actores de teatro, pero ¿qué aporte? No es que digo yo, pero ¿qué aporte intelectual de otra categoría donde se requiere pensar, se requiere coordinar planteamientos de fondo? Si nunca han trabajado en eso, ¿qué van a hacer en el Parlamento? O sea, El mismo show que han hecho los que están actualmente. Claro. Continuar con la farándula adentro del Parlamento.
Bueno, y suma y sigue, pero mira, los grandes consensos en Occidente se rompieron. Se rompieron irremediablemente, a mi juicio. Vamos en rumbo al cesarismo. Eh, a mí me parece irremediable eso, para todos los que suspiraron en alguna vez, como el señor Alamán, ¿te acuerdas? Por migrar hacia un sistema parlamentario. Yo le diría, Dios mío, weón, de la que nos salvamos, porque imagínate un sistema parlamentario gobernado por este parlamento, si es una cosa feroz. Y, y en definitiva, Dios quiera que el candidato de derecha que sea electo tenga una mayoría sustantiva entre los caciques que han cooptado los partidos políticos de derecha, porque, digámoslo, Sí, pero tampoco mira, van a Pablo, ser hay cosas una que son, pléyade de virtudes. pero hay cosas que son para poder lograr, estoy de acuerdo contigo. Pero yo creo que hay que seguir insistiendo en esto de la fórmula, cómo ellos, los que dirigen los partidos, se reparten como en un naipe los distritos y sacan a las personas emblemáticas de esos distritos para ponerse ellos. Caso concreto de Ramírez en Recoleta. Echó para afuera a Mauricio Smog, un gallo que recién en la elección pasada sacó un caudal de votos enorme. Y fue el que sacó a Jadwe, o sea, fue el que logró Sacar a defenestrar a Jadwe. Jadwe. 12 querellas le echan todas a Jadwe. Pues a ese lo dejan fuera, Vecino, ¿ah? vecino, toda la vida ha trabajado, no sé cuántos años fue concejal en Recoleta, y la UDI lo saca e instala a su presidente ahí. Claro. Es una cosa de locos nomás, porque primero no hay respeto por los liderazgos locales, no existe. Y segundo, yo creo que así como funcionan ellos, con la mente calculadora, yo me presento ahora por Las Condes, por Vitacura y Barnechea, 6 diputados vamos a sacar porque voy yo, Chalper. Entonces uno dice, bueno, pero este señorito está mal de la cabeza. Bueno, pero había consideración del trastorno de la clase más privilegiada. No sería raro, digamos, que vean en Chalper un buen diputado. O sea, yo no he visto un tipo más desatinado, con más derrotas políticas en un corto tiempo de 4 años. Lidera, eso para que la gente se lo grabe, por el amor de Dios. Él lideró el Estado social y democrático de derecho. Él, de su puño y letra. Claro. Él fue el que nos metió en el follón del mamarracho 2. Exacto. Tremendo. Bueno, esto viene a confirmar que lo que se necesita en la jefatura del Estado es un carácter fuerte. Ustedes adivinen, espectadores, quién encarna de mejor manera esa manera de encarar el poder, esa manera de bajarle el moño al Parlamento. Es decir, de manera de enfrentar a los amigos, que es que hoy día son lo peor. El fuego amigo. Obviamente. Don Jaime. Creo que algo también hay que ver en cuanto a la pronósticos, ¿no? Parece que los pronósticos presidenciales ya la tendencia se apunta, las encuestas dicen que Antonio Kast duplica a Alín Matei en los resultados y que en eventuales escenarios de segunda vuelta sería un porcentaje mayor que si la competencia fuera con Matei. Por eso, por ese lado parece que la tendencia está clara y ya veremos cómo se desenvuelve. Pero yo quería plantear dos cosas. La primera, ¿cuáles son sus pronósticos respecto del Congreso, considerando que ambos bloques llevan sus listas separadas? Y por otra parte, la proyección de lo que pasaría a los próximos 4 años, ¿no? Yo creo que se podía anticipar que luego del gobierno de Gabriel Boric podía venir una candidatura comunista con posibilidades, o competitiva al menos, como lo que finalmente ocurrió.
sobre todo cuando las figuras del Frente Amplio, por el desgaste del gobierno, fueron poco a poco desapareciendo. Pensamos en Giorgio Jackson, que era como El cerebro del cuento. claro, Bueno, yo voy a hacer un solo pronóstico de los dos, porque como saben, son dos las cámaras que se van a elegir, o sea, parcialmente el Senado. Le tocó bailar con la fe a la izquierda, porque dos de las circunscripciones senatoriales que se eligen, pareciera a la izquierda echar mucho humo. En consecuencia, incluso se dice que podría ser que en la región de la Araucanía no alcanzaran a sacar ningún senador, ¿ya? Y que en Arica Parinacota Pasaría lo mismo. pudiera suceder lo mismo. Claro. En consecuencia, yo creo que esta elección va a marcar lo que ya había sucedido, entre paréntesis, y que no cambió mucho los destinos, digamos, que la derecha tome el control del Senado, el control irrestricto. Pero más pelotera si no alcanza con la mayoría de la Cámara, porque es más de gobierno todavía. O sea, es decir, pero ¿cómo hacer un pronóstico, Jaime, de la Cámara? Ahí había que hacer un análisis circunscripción por circunscripción. O sea, yo pertenezco a la circunscripción de Los Ríos y pero no te les puedo explicar El guirigay que hay ahí. el guirigay que hay. O sea, Claro. yo no me atrevo a hacer ningún pronóstico donde se eligen 5 diputados, donde la izquierda ha elegido siempre 3 y la derecha 2. Hoy día puede pasar que la izquierda elija 2, puede pasar que la derecha elija 1, puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? Lo mismo ocurre en otras circunscripciones, como la 12, en que ahí no me cabe ninguna duda que el PDG va a tener un golpe importante. Llevan a la Pamela Giles, donde siempre ha sacado una votación gigantesca. Ahora, eso se basa en la lista y evidentemente eso va a permitir que 2 o 3 de esa nomenclatura política salgan, Claro, eso salgan electos. es para los políticos es miel sobre hojuelas. Sí, claro. Ser el partido bisagra Claro. en Claro. una... Uf, porque ahí viene el maná del cielo Sí, que claro. cae a borbotones. Exacto. ¿Ah? Entonces te digo, pero eso va a ocurrir, siguiendo el razonamiento de Jaime, naturalmente que hoy día todo apunta a que eh, el favorito, digamos, para obtener la presidencia de la República es Kast. Y apunta a eso también el hecho que se vayan produciendo descuelgues en distintas partes. Eso va a significar que Kast, en definitiva, va a tener que ampliar su abanico con bastante más generosidad y respaldar a estos que de alguna manera están dando la cara por sacarlo a él, digamos, por tenerlo a él. Ahora, yo Ahora, tengo igual que tú mis aprensiones ahí, pero yo voy a mantener mi posición irrestricta sobre Kaiser. Creo que hay que respaldarlo, ha sido muy valiente en su planteamiento. Tengo críticas a la forma de hacer política, porque formamos parte de otra generación, entonces tenemos otro concepto de cómo deberían hacerse las cosas. Pero bueno, estoy ahí, cambiaría un poquito los monitos que tira esto de hacerse no sé, ¿cómo se llama? El Batman o lo que sea en estas materias, que va dirigido a los cabros, eso lo entiendo. Pero en lo que es pronóstico, yo voy a hacer un alcance a lo que tú dices sobre las encuestas. Mira, no es normal, para hacerlo de una manera elegante, no es razonable ni normal que quienes vayan liderando, porque por algo van liderando las encuestas, o sea, si esto todo estuviera sometido a la razonabilidad y que los datos fueran duros, no resulta razonable comprender
que arranquen para el monte, Sí. porque no van a los debates. Es decir, eso se le podía perdonar a Michelle Bachelet con Paso y todas esas cosas, porque evidentemente la preferencia que tenía después de gobiernos que eran exitosos, los de la Concertación, era evidente. Pero si Kast pretende ganar, porque la encuesta de X, Y o Z dice que va a ganar, y con eso se resta de los debates, quiere decir que la confianza que tiene en su liderazgo es bastante coja. Recoja, pues. Yo tendería a darle la razón. Es decir, es coja por algo, no salen a confrontarse. Entonces, la idea esta que los que salen a confrontar son los que van abajo, es súper peligrosa. Es súper peligrosa porque significa darle una, digamos, validez ex cátedra a las encuestas. Y se hacen cola los encuestadores y le preguntamos cuáles han sido las notas que han sacado en los exámenes últimamente. Resulta que ninguno pasa de curso. O sea, ese es el problema. Así es. Así es. No sé si tú tienes otra opinión respecto a las encuestas. No, o sea, creo lo que comentaba al principio, ¿no? Que efectivamente el problema de los liderazgos también se ve en que lo que tenemos y se refleja. O sea, una cosa es que dentro de lo que hay se termine la gente inclinando por uno u otro candidato, pero no son, creo, por ninguna opción liderazgos que uno diga buscan asegurar un proyecto de país. Y por eso lo otro que decía, ¿no? Bueno, ¿en qué nos podemos situar en 4 años más, ¿no? Sobre todo porque el Partido Comunista es un partido que tiene objetivos de largo plazo. El Partido Comunista no está trabajando necesariamente para esta elección, también está pensando en sembrar para lo que viene. Bueno, Checho Irane abrió un fuego con un tema que nadie lo peloteó, esa es la verdad, y que yo encuentro que es muy válido. Había consideración del cúmulo de mentiras que dice todos los días el Partido Comunista. Hay que preocuparse de si es válido que el Partido Comunista sea un partido político legalmente constituido. Es decir, pidió abrir ese debate. Las únicas pocas cosas que he estado de acuerdo con Irán en los últimos años, diría yo, pero es válido, ¿eh? Es válido. Hay países, varios países de la Europa, sobre todo de los que vivieron la época comunista, que los proscribieron por constitución. La República Checa, En Perú va a pasar eso. en Perú va a pasar eso, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, es como se está moviendo una cierta tendencia hacia eso, porque ahora, esa consideración es un freno, pero no vamos a matar, no vamos a terminar con la leva tan fácilmente por un decreto de ley. Yo creo que yo no estoy tan de acuerdo con eso. O sea, lo que pasa es que ha habido en los últimos años, y desde, diría yo, la intervención de los obispos en el gobierno militar, en fin, una, llamémoslo así, confusión radical sobre la política. Y lo que ha dado lugar a esta especie de maquinaria de los acuerdos. Al punto que el gobierno militar mismo, en la reforma del año 1989, cayó en ese ardid. Sí, claro. Es decir, los acuerdos. Es decir, yo creo que la democracia debe ser el imperio de las mayorías, reglada, por supuesto, en defensa de las minorías, pero de las mayorías. Ahora, ¿qué sucede con respecto al acuerditis al que llega la derecha en los últimos años? Que nos tiene donde nos tiene el acuerditis. Sí, pues. O sea, en tal sentido, que no solo son acuerdos, Pablo, han tomado el lenguaje de los enemigos para expresar las ideas.
Pero es que lo que ella, reitero, lo único que hace política realmente en el país es el Partido Comunista. Cuando sale alguien como Jaime Guzmán, hace política, los comunistas no hacen otra cosa, lo matan. Ahora tenemos un candidato que yo le he mandado mensaje que se cuide, que es Johannes Kaiser, porque Dios no lo quiera, pero cuando se devele que no es el pobre gallo que tiene el 8%, el 7%, sino que es un fenómeno electoral, bueno, vamos a echar él a ahondar la segunda argumento que tienen los comunistas. Los comunistas mienten o los comunistas matan. Esas son las dos Sí, claro. grandes vertientes que hay en la praxis comunista. Ha sido mundialmente así e históricamente así. O sea, que alguien me refute con hechos, no con declaraciones. Podríamos hacer el listado de personajes relevantes comunistas de la historia que fueron asesinados partiendo por Trotsky. Partiendo por Trotsky, partiendo por Luis Emilio Recabarren, Exacto. estimado amigo. El otro día veíamos los Sí. antecedentes de la muerte de Recabarren. Sí, ¿no? Sí, en eso no. En eso yo espero que los auditores no se pierdan, porque esa es una estrategia que ha estado siempre, ya que tú, Pablo, mencionaste a Luis Corvalán, que sí fue un dirigente relevante, importante en el juego político chileno, pero evidentemente bajo la estructura de Corvalán se armaron los frentes armados del Partido Comunista. Pero por supuesto. Y sí. él dijo, sí, las armas se entregaron, los confiscaron las armas. Es otra, ustedes comprenderán. Se escondieron por si las moscas, pues. Claro. Esa es su famosa frase. Y no me extrañaría que hubieran hecho negocio en la guerra de los Balcanes con con ese todo armamento, que no era poco. Mucho, ¿Te era fijas? muchísimo. Entonces, se tiene que comprender que el Partido Comunista ha trabajado en dos frentes en forma simultánea. El Partido Comunista, si tiene sistemas como los nuestros, en lo que se les permite participar del juego político, pero paralelamente tienen la estructura armada, porque ellos van detrás de una revolución, y de una revolución que no es una revolución, no sé, como tirar flores, no es la revolución de las flores. De los claveles. A ver, Pero, pero claro, yo quiero tomar el tema de Chechirane. Sí, el tema es muy claro. Dentro de la vaguedad, de la perdición de los principios que animan a la política, no se puede negar que hay una variabilidad legítima entre quieren más Estado, más seguridad y quien quieren más libertad. Hay un rango ahí, que es cómo funciona mejor una sociedad, asegurando la libertad, asegurando la seguridad. Eso es un rango legítimo dentro de toda organización, dentro de toda estructura democrática. El problema es que los comunistas no creen en eso, no creen en la alternancia al poder, no creen en la invariabilidad de ciertos principios, como son la soberanía, no creen en una serie de cuestiones que lo dijeron en febrero al declararse como leninista. Y han cambiado los paradigmas. Antes para ellos era la lucha de clases. La lucha de clases se le vino abajo. Con todo esto que ocurrió producto del mercado y todo lo que vinieron las clases emergentes, que sé yo, ya no es la lucha entre ricos y pobres. Esa cosa ya quedó. Ahora viene, entonces han sacado adelante con la misma lógica lo que decía Jaime, las minorías. Las minorías relacionadas fundamentalmente con las etnias, el LGTB, la feminista, el ecologismo. O sea, toda esa gran variedad de cosas es hechura del Partido Comunista. Ese es hoy día el batallón visible para trabajar en la política, sin dejar de lado la otra parte. Sí, los nacionalismos en Europa, también los partidos Los nacionalismos en Europa. que buscan el fraccionamiento del territorio, ¿no? Don Osvaldo. Bueno, yo creo que hemos hecho un interesante paseo por el acontecer diario de la política. Puede ser que nos falten algunos detallitos que tomar en consideración,
que es uno, aunque digan que yo soy reiterativo en ese tema, pero me parece relevante, incluido en lo que Pablo dice. El interventor que se compró Chile Vamos sostuvo una cosa que a mí me parece tan grave como lo que hace el Partido Comunista. Que se compró a Chile Vamos. Que se compró a Chile Vamos. A Chile Vamos. A Chile Vamos. A Chile Vamos. Él ha dicho, ya en términos similares a los que yo voy a expresar, él ha dicho que para poner orden en todo esto hay que enterrar la historia. Entonces yo digo, a ver, ¿qué está hablando este caballero? ¿Enterrar la historia? O sea, este caballero no tiene noción de cómo ha funcionado el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la razón a lo largo de la historia. Fahrenheit, ¿cómo se llama? Claro, 451. Claro, Fahrenheit 451. Exacto. Entonces uno dice, bueno, hasta esos disparates nos hemos tenido que tragar y nadie sale a decir esta boca es mía. Es que son de una agresiva ignorancia. Yo creo que sí. Bueno, 100 años de soledad, por ejemplo, cuando quieren solucionar el problema de que tenían los títulos de propiedad, eliminan el registro de incendio. Lo mismo, ¿no? Desde el punto de vista histórico, finalmente. A ver, y esto no es una práctica aislada, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cuando desde los ministerios de educación de los gobiernos de Sebastián Piñera se atacó precisamente la filosofía, la historia, como desaparecieron como ramos. Asignaturas que lo que buscan es precisamente lo que dices tú, ¿no? No solamente la comprensión de lo que nos ha precedido en cuanto a acontecimientos, sino también las capacidades para analizar esa realidad y formarse una opinión por sí mismo. Al final lo que se busca es adocenamiento y borreguismo, ¿no? Sí, pero además te digo, es fundamental sostenerse en la historia, en todos los aspectos que tiene la historia, en todos los aspectos, para poder trazar bien el presente y construir algo que viene para adelante, pues si no, ¿cómo? Es decir, es que no merece comentario. Bueno, desliz detrás de desliz, en fin. Cuando uno tiene una perspectiva tan tremendamente baja de la existencia, la verdad que se pueden incurrir en ese y muchos más chascarros. Sí. Bueno, señores, yo creo que ha sido una muy buena conversación. Estamos terminando el programa. Agradecemos a todos los amigos que nos han sintonizado y ya de a poquito vamos haciendo modificaciones para que nuestro programa en vivo sea más atractivo, más entretenido, más dinámico y a lo mejor dentro de poco vamos a estar mostrando otra oficina donde vamos a estar conversando. Muy bien, pues. Muy bien. Saludos. Gracias a todos. Bendita naturaleza, divinidad que confiere la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! A Chile quiero, chileno yo soy. Lo repiten sin cesar. A Chile quiero, chileno yo soy.